Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Estamos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. El tema titulado es ¿Se sentará el anticristo en el templo? Literal, vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice así: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, está hablando de la segunda venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios bendiga su palabra, bendito sea Cristo. Hemos orado ya por la palabra de Dios. Tome asiento, hermano, alabando al Señor. Entonces, el capítulo 2 de Tesalonicenses, hermano, nos habla de la segunda venida de Cristo. Dice acá, voy a leer rápidamente. Dice: porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con Cristo, la primera de su venida, o sea, la única, la primera, la única, dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis, se preocupen, ni por persona que venga, ni por palabra que escuchen, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, falsificaban las cartas del apóstol Pablo. Como yo te la carta de Pablo, mentira, no era la carta de Pablo, la falsificaban. Dice, en sentido, la carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Ya, y Cristo viene, ya viene. O sea, otros decían, ya vino, nos quedamos. Ahora dice verso 3, nadie les engañe en ninguna manera, que nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Ya, primero tiene que venir la apostasía, primero tiene que también aparecer, presentarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, el anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el apóstol Pablo dice rápidamente, dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué están preocupados? No, el apóstol Pablo, pues Cristo viene ya mañana, pasado mañana, esta semana viene Cristo. Otros decían, no, ya vino, ya nos quedamos. El apóstol Pablo dice, no se preocupen, tranquilo, no se preocupen, porque para que Cristo venga, primeramente, tiene que venir la apostasía y tiene que presentarse el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Primero tiene que venir el anticristo, la apostasía, y después ya viene Cristo. Gloria a Dios, hermano. Lo dice literalmente, claramente, objetivamente. ¿Ya? Lo dice así. Porque hay personas que están viniendo, cuando habla de espíritu, dice, no se dejen engañar por el espíritu, no piensen que un demonio venía y se desaparecía y le predicaba. No, cuando habla de espíritu quiere decir de una persona, un ser humano, una persona, un falso apóstol, un falso pastor que venía, les decía que Cristo ya vino o ya viene mañana, esta semana. Entonces dice, no se dejen engañar por personas, ni por habladurías por ahí, ni por carta que están falsificando como si fuera nuestra, que Cristo ya viene esta semana, la otra semana, este mes. El apóstol Pablo dice, no se dejen engañar. Gloria a Dios, hermano. Y dice, porque Cristo no vendrá antes que primeramente venga la apostasía, el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, pastor, ¿qué es la apostasía? La apostasía es algunos pastores, entre comillas, que parecen pastores, pero son falsos. Que al final, después de, hermano, tener mucha gente y sacar mucha plata, se sacan la máscara y predican en contra de la sana doctrina, predican en contra de la sana doctrina, o simplemente, hermano, se van al mundo a emborracharse, a drogarse, y atacan la palabra que un día predicaron. Esa apostasía en cuanto a los pastores, falso. Un cristiano no puede ser apóstata. Un cristiano jamás puede ser apóstata, porque el cristiano es hijo de Dios. Estos son los que parecen y no son. Son creyentes que perseveraban, pero después se fueron al mundo a corromperse. Ahora atacan la Biblia, atacan la iglesia.
O fueron creyentes que perseveraban, pero después se metieron, hermano, a los mormones, se metieron a los testigos de Jehová, se metieron, hermano, a Dios Madre, y ahora atacan la sana doctrina. Esos son los apóstatas. Y eso dice el apóstol Pablo, primero tiene que aparecer, hermano, en los últimos tiempos. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué más? También tiene que venir el anticristo, el hijo de perdición. Tiene que aparecer el anticristo, el hijo de perdición, ¿ya? Para que Cristo venga después. Gloria a Dios, hermano. ¿Correcto? Entonces, el apóstol Pablo dice, tranquilo nomás, no se preocupe. Ya hay que seguir predicando la palabra, hay que seguir consagrándonos a Dios, predicando la palabra, porque nuestra vida se acaba rápido y también hay mártires, antes que te corten la cabeza, sirve a Dios. Gloria a Dios, hermano. Después sigue hablando acá, dice, el cual, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando dice esto, se sienta en el trono de Dios, se sienta en el templo de Dios, bendito sea Cristo, dicen, en el templo de Dios, los hermanos que creen en el dispensacionalismo, 7 años arriba, 1000 años acá después, ellos dicen que se tiene que construir el tercer templo, ¿ya? Que cuando se construye el tercer templo en Israel, dice que el anticristo va a ir y se va a sentar en ese templo. O sea, va a entrar al templo y se va a sentar en ese templo. Literalmente. Entonces el anticristo se siente en el templo, la iglesia pues ya no va a estar acá, ellos dicen, ¿no? Y ya esa es la señal que Cristo vio. Entonces ellos agarran este texto, ya lo literalizan y dicen que en verdad el anticristo se va a sentar en el templo. Gloria a Dios. Entonces nosotros, hermano, no enseñamos esto, no enseñamos así. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo habla de templo, hay que preguntar de qué templo está hablando, ¿no? ¿De qué templo se refiere? Ahora mire, cuando Dios llamó a Moisés, cuando Dios llama a Moisés, ¿correcto? Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a hacer un tabernáculo, ¿ya? Donde ahí va a estar mi gloria, ahí me voy a manifestar de una manera especial, y ese tabernáculo, Dios le dice cómo lo va a hacer. Dios le dice que haga una caja de madera, que lo forre de oro, con ángeles arriba, y en esa caja Dios le da las medidas, tiene que haber un lugar santo, santísimo, tiene que estar con pieles, o sea, era un diseño que Dios le dio, y Dios le dice, tienes que hacerlo igual, conforme al diseño que yo te he dado. Entonces, hermano, no había templo literalmente, era como una carpa de caldo de gallina, que ahora usted ve por todas partes. Similarmente, el templo era una carpa, y donde adentro, hermano, estaba forrado de oro, de plata, era hermoso, y había un incienso que perfumaba. Entonces estaba dividido un lugar santo, santísimo, y ese era el templo para el pueblo de Israel en el desierto. Pero antes del tabernáculo, hermano, Abraham no tenía templo. Abraham no congregaba en un templo, porque en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob no había templo, no había tabernáculo. Ellos levantaban altares y sacrificaban el animal y le daban gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Pero después ya con Moisés ya hay el tabernáculo y Dios manda hacer, se conforma al modelo. ¿Qué modelo? Al modelo que Dios le dio. Ahora, en ese tabernáculo Dios se manifestaba, hermano, y Dios dio leyes para que eso lo toquen solamente las personas indicadas. Cualquiera no podía tocar. Dios lo mataba, hermano. Alguien tocaba algo sagrado, Dios lo mataba, para enseñarle lo que es la reverencia, el respeto a Dios. Entonces el rey David, ya más adelante, el rey David quiere hacer un templo, y Dios le dice, no, tú no vas a hacer templo, porque tú has derramado mucha sangre, tú eres un guerrero, tu hijo va a hacerme el templo. Entonces, ¿qué hace David? David busca materiales, madera, busca oro, busca plata. O sea, David prepara todos los materiales y elige a su hijo Salomón. Salomón, ven acá, cuando yo me muera, tú vas a hacer el templo.
Y ahí está todo lo material, oro, plata, joyas, mármol, todo está ahí. Madera, todo. Entonces, el que hace el templo es Salomón. Y cuando Salomón construye el templo, hermano, cuando Salomón era rey, Israel era próspero. Había plata, cantidad, oro, plata. O sea, Israel era una potencia, hermano, económica y militar. Cuando Salomón era rey, Israel era un país rico, una nación rica, un reino adinerado. Entonces Salomón hizo el templo, hermano, el templo más maravilloso que existió, hermano, hizo un templo gigantesco. Y cuando Salomón edifica el templo, hermano, lo inaugura, la presencia de Dios, la gloria de Dios baja en una nube, hermano, y sacrifican animales. Hay una fiesta maravillosa. Gloria a Dios. Entonces, ese era el templo que Dios mandó a construir en el pueblo de Israel. Ese era el templo, el único templo. No había templo por acá, por allá, no, un solo templo que Dios mandó a construir. Y Dios se manifestaba ahí también. Entonces, ¿qué pasa? Ese templo, Dios mismo lo manda a destruir. Gloria a Dios, hermano. Gloria. ¿Usted entiende eso, hermano? Como que Dios manda a construir y Dios lo manda a destruir. Sí, Dios manda a construir y Dios mismo lo manda a destruir. ¿Pero por qué, pastor? ¿Dios qué le pasó? A Dios no le pasó nada, sino que el pueblo se rebeló contra Dios, el pueblo se fue a la idolatría, el pueblo se fue al paganismo, a la borrachera, al alcohol, adulterio, fornicación. Hermano, a robar esta forma, entonces Dios se desagrada. Entonces Dios manda a Nabucodonosor a Babilonia y viene Nabucodonosor, destruye el templo, los aplasta y se los lleva de prisioneros a Babilonia por su pecado. Entonces, después de 70 años, el pueblo regresa y reedifican el templo. Y el templo que lo reedifican, el templo de Zorobabel, que lo reedifica, no tiene la misma calidad del templo de Salomón, pues Salomón fue una maravilla. Hacen un templo, hermano, lo reedifican, pero ya no tiene el mismo esplendor, hablando de belleza. Entonces, ese templo, hermano, empieza a funcionar, y Dios, hermano, se manifestaba en ese templo. Ahora, llega Cristo. Cuando Cristo llega, Herodes ya había perfeccionado el templo. Herodes ya había, hermano, perfeccionado ese templo, lo había hermoseado, lo había equipado, y ese templo era maravilloso. Entonces, cuando Cristo está al final de su ministerio, le dice a los apóstoles: ese templo que ustedes me están enseñando, que qué bonita piedra, qué bonito diseño, este templo, dice Cristo, no quedará piedra sobre piedra, va a ser aplanado, destruido. Y ellos se asustan. ¿Cómo? Sí, este templo va a ser destruido. Gloria a Dios. Entonces, cuando el pueblo judío rechaza a Cristo, crucifica a Cristo, el Señor dice: de acá a una generación, este templo va a ser aplastado, destruido. Entonces viene Roma y aplasta Jerusalén y destruye el templo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando en el año 70 aproximadamente, ya no hay templo ya no hay templo. Los judíos no tenían templo, ya se quedaron sin templo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, desechó al pueblo judío, y ahora Dios agarra la iglesia, y en esa iglesia están los judíos y gentiles. Ahora ya no es por raza, ya no es por línea genealógica, ahora la salvación es por la fe en Cristo. Y tanto judíos como gentiles ahora pertenecemos al pueblo de Dios, y ya no tenemos que ir a Israel. No tenemos que tomar un avión a Israel para buscar el templo. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? No, ya. Dios mandó destruir ese templo. Ese templo se acabó, se destruyó. Ahora Dios se ha agarrado un pueblo que se llama la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, pastor, ¿por qué nos está hablando tanto esto? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar, hermano, a lo que es el templo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe esto, cuando dice que el diablo se va a sentar en el templo, el anticristo se va a sentar en el templo, ¿de qué templo está hablando? ¿Del templo de Israel? No, si Dios lo mandó a destruir. Ya no hay templo ya. La iglesia no buscaba templo para congregar, no buscaba el templo de Salomón, no buscaba el templo de Herodes, de Zorobabel, no. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia,
Ahora el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, se refiere a la iglesia como el templo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, literalmente, ahora, ¿dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está? Vayamos a la palabra se interpreta sola. Vamos a 1 Corintios 3:16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Usted va a ver ahora que es el templo de Dios. No es una infraestructura de piedra, de mármol, de oro. Dice así. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ya ven? ¿Lo vio o no lo vio? Vamos de nuevo. ¿No sabes, hermano? Te está hablando a ti el apóstol Pablo, ¿ya? De una carta universal, que tú eres templo de Dios, que el templo de Dios no es el de Jerusalén allá, el que no, olvídate ya. O sea, cuando Dios habla del templo, ya no se refiere a construcción de mármol, de piedra, de roca, de plata, de oro. Ya. Cuando Dios habla de templo en la gracia, ya no se refiere a una infraestructura, sino a personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Volvamos a lo mismo. ¿No sabes que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo, es. En el templo literal, cuando Salomón construyó el templo, en ese templo, hermano, Dios mismo, la gloria de Dios descendía y estaba en ese templo. Similarmente ahora, dice el apóstol Pablo, nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Gloria a Dios, hermano. Porque ahora el templo de Dios es cada cristiano. Vayamos, hermano, a 1 Corintios capítulo 6, verso 19, un par de hojas más adelante. Dice así: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ya ven? Esto es literal. ¿O ignoras? No ignores, tienes que saber esto, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Dice, no ignores, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces ahora, cuando el apóstol Pablo a la iglesia le habla del templo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al templo que Herodes construyó? ¿O a los hermanos? A los hermanos. Ya no al templo que Dios destruyó, porque ese templo ya está desechado. Ya está, hermano, desechado. Es más, ya el pueblo judío, si no, hermano, recibe a Cristo, también están desechados. Entonces, ¿qué nos revela la palabra de Dios? Nos revela la palabra de Dios, hermano, que el templo ya no es una infraestructura, sino es cada cristiano. Vayamos a 1 Pedro 2:5, más adelante, para que usted vea que el apóstol Pedro habla lo mismo, porque el mismo Espíritu Santo revela a Pedro esta enseñanza. 1 Pedro capítulo 2 verso 5 dice así. Dice 4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, escuchen, el apóstol Pedro está hablando lo mismo que el apóstol Pablo. Dice, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo
Gloria a Dios, hermano. Lo mismo que el apóstol Pablo. Ahora vamos por partes. Dice así. Dice, ustedes también como piedras vivas. El apóstol Pablo dice, ustedes son como piedras vivas. Ahora, hermano, llevándolo a nuestra actualidad, ustedes serían como ladrillo King Kong, ¿ya? O como ladrillo pandereta, ¿ya? Ustedes como ladrillo pandereta, ladrillo King Kong, ¿ya? Piedras, pero ladrillos vivos, ¿ya? Ladrillos vivos, o sea, eso es un lenguaje figurado. Lo que está diciendo es que ustedes como ladrillos, piedras vivas, van a ser edificados. O sea, usted sabe que los edificios se construyen con ladrillos. Entonces ponen un ladrillo, dos ladrillos, tres ladrillos, cuatro ladrillos, se levanta una pared, se levanta otra pared, puro ladrillo, se pone el techo y se levanta. ¿Qué está haciendo el albañil? Construyendo un edificio con ladrillos. En este tiempo piedras, pero él habla de piedras vivas. O sea, ustedes son como piedras vivas, como ladrillos vivos, que están siendo construidos en un edificio, dice, edificados como casa espiritual, ¿ya ve? Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, la iglesia de Cristo, el templo de Cristo, son cada uno de los creyentes. O sea, yo soy el templo de Cristo y yo tengo que ofrecer sacrificio santo, agradable a Dios. Ya no tengo que correr a Israel. Ya no tengo que ir, hermano, a tomar mi avión a Israel. No. Yo mismo soy el templo y tengo que alabar a Dios. Porque ahora yo soy el templo y el Espíritu Santo mora en mi vida. Ahora también dice que la iglesia universal está compuesta de todos los cristianos que están en el planeta, de Europa, de África, de Asia, de América, del Polo Norte, del Polo Sur. Entonces, dice el apóstol que todos los creyentes, dice, somos como piedras vivas, donde le cantamos, le adoramos, le alabamos a Dios. Entonces, el apóstol Pedro dice que la iglesia, el templo universal, somos todos los creyentes de todo el planeta que estamos construidos como un edificio vivo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Mira, el apóstol Pedro, más claro no puede ser, hermano. Nos habla como para kindergarten, con manzanita. Tú eres el templo, gloria a Dios. Ahora alaba a Dios, tú eres el templo. Puedes presentar sacrificios a Dios, ¿ya? Pero también en el mundo entero todos conformamos un templo santo, agradable a Dios. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de templo, no habla de edificio. No habla de edificio literalmente. Cuando Pedro habla de templo, tampoco habla de edificio literalmente. Figurado, somos nosotros. Entonces, vayamos a Efesios también. Usted va a encontrar lo mismo, porque la Biblia se interpreta sola. Efesios 2:20, más atrás. Efesios capítulo 2, verso 20. Alabado sea el Señor. Mire cómo la palabra de Dios nos agarra de la mano y nos enseña sus verdades. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? En quien todo el edificio, lo mismo que el apóstol Pedro, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, dice, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es el mismo lenguaje del apóstol Pedro. Que nosotros, hermanos, vamos creciendo, dice, como un edificio bien coordinado va creciendo para hacer un santo templo del Señor. Dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Lo entiende, hermano? ¿Me dejo entender? Esto está facilito, hermano, porque saquen 20. El apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios. Cada uno es el templo de Dios. Y todos, hermanos, en el mundo somos el templo de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, en toda la revelación de la gracia,
En toda la revelación de la gracia, de las cartas apostólicas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no nos enseñan que hay un templo literal de piedra, de roca, de mármol. No enseñan eso. En la revelación de la gracia, ahora Dios dice, se acabó el templo de piedra, de roca, de mármol, ahora el templo son ustedes. Gloria a Dios, hermano. Y ustedes tienen el Espíritu Santo para que me adoren y me alaben. Así que nadie puede decir, no, no tengo fuego, no tengo llama. No, 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 no. Tú tienes el Espíritu Santo. No, pero yo no tengo. Entonces arrepiéntete, recibe a Cristo y espera la misericordia de Dios. Dios te liberta y te salva, hermano. Entonces, tenemos que ver esto para entender. Vamos a Tesalonicenses de nuevo. Bendito sea Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Dice así, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya, ahora, cuando el apóstol Pablo dice que se sienta en el templo de Dios, ¿a qué templo se refiere? Si él nos enseña que ya no hay tiempo de piedra, ya no hay templo de piedra, de mármol, ¿a qué templo se refiere? Al templo de Dios, que somos nosotros, que es la iglesia. Se sienta en el templo. O sea, cuando el apóstol Pablo dice que el anticristo se va a sentar en el templo, no está hablando literalmente del templo de piedra, está hablando de la iglesia, que se va a sentar en la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Pastor, ya me confundió ya. O sea, se va a sentar en mi encima. Se va a sentar un día encima del hermano Marcos, otro día encima del hermano Carlos, otro día encima del hermano Belgo, otro día... Un día en cada día se va a sentar el anticristo. No, no, así no es. Porque cuando dice se sienta, la palabra sentar en la Biblia tiene su significado. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que estudiar las palabras y cómo la utiliza Dios. Por ejemplo, la palabra fornicación, ahora en el diccionario dice relaciones sexuales entre solteros, pero Dios no utiliza así esa palabra. Dios utiliza fornicación como relaciones inmorales de todo tipo. ¿Se da cuenta? Hay que ver la palabra como Dios lo utiliza, no como el diccionario de la lengua española. Entonces, cuando habla de sentarse, no habla de que literalmente se va a sentar en tu encima. No. Vayamos a ver cómo Dios utiliza esta palabra. Vayamos entonces, hermano. Bendito sea Cristo. Isaías. Gloria a Dios. Alaba a Dios, hermano. Perdón. Vamos a cerrar este estudio del templo. Vamos a Hebreos primero. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24, vamos a cerrar lo que es el templo, ¿ya? Hebreos 9:24 dice así. Hablando del templo, dice así. 9:24 dice. Porque 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores, con mejores sacrificios que esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el templo que Dios mandó hacer a Moisés, el tabernáculo, y que Dios le mandó hacer a Salomón, ese templo era, hermano, una sombra, una figura, una copia de lo que hay arriba en el cielo. En el cielo hay un templo literal. O sea, en el cielo hay un templo literal donde se adora a Dios, y Dios dice que el templo que mandó hacer a Moisés, el templo que mandó hacer a Salomón, ese templo era una copia del verdadero. ¿Dónde es el verdadero? En el cielo. Entonces, hasta acá tenemos dos templos. El templo verdadero que está en la gloria de Dios, y el templo copia que hizo Moisés, y el templo copia que hizo Salomón. ¿Correcto? Entonces, el templo copia que hizo Moisés, Salomón, ya está destruido y desechado. Pero el templo literal que está en el cielo, el verdadero, sigue vigente. Y a ese templo celestial, verdadero, es donde Cristo entró con su sangre como sumo sacerdote para siempre. Gloria a Dios, hermano.
Entonces, por eso dice acá, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Ya ve, no entró Cristo en el templo hecho de manos. Ese templo que hizo Moisés, ese templo que hizo Salomón y que lo reedificó Zorobabel y que lo perfeccionó Herodes. Dice, Cristo no entró en ese templo. Olvídate, ese templo fue destruido. Porque no entró Cristo en el templo, santuario hecho de manos, figura del verdadero, ya una copia del verdadero. Sino, ¿dónde? En el cielo mismo. En el cielo mismo, en el santuario del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios, hermano. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, ser crucificado muchas veces, ¿ya? Sino que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios, hermano. Entonces, vemos acá que en el cielo hay un templo literal donde Cristo entró literalmente con su sangre, pagando el precio de nuestro pecado, y ese templo es el verdadero, y el que hizo Moisés, el que hizo Salomón, es una copia, una sombra, una figura, y ese templo fue desechado, porque se corrompieron los sacerdotes. ¿Correcto? Vayamos rápidamente a reforzar esto. 8.2. 8.2, Hebreos 8.2, dice así. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario, ya, Cristo en el cielo, está ministrando en el santuario, en el verdadero templo, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, no Moisés, no Salomón. O sea, Cristo arriba está ministrando como sumo sacerdote para siempre. Vayamos al 8.2, hemos leído 8.2, 9.12. 9.12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿Donde hizo Salomón? No, en el cielo, habiendo tenido eterna redención. ¿Se da cuenta? Cristo entró al santuario ya, al templo celestial, con su propia sangre, para pagar el precio de pecado. 6.20, Hebreos 6.20. Así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, hermano. Entonces vemos nosotros, hermano, que en el cielo hay un templo verdadero, templo donde Dios recibe gloria y alabanza, y Dios mandó hacer a Moisés y a Salomón un templo terrenal que es copia, ¿ya? Figura del verdadero, y que cuando el pueblo se corrompe, Dios destruye y desecha el templo terrenal, y Cristo dice, entró en ese templo celestial con su propia sangre una vez para siempre, para perdón de pecado, vida eterna, y Él está en el cielo como sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿en qué templo se va a sentar el anticristo? ¿En el templo que está en el cielo? No, pues hermano, imposible. Está hablando del templo que está acá en la tierra. ¿Y el templo que está en la tierra es de piedra, de mármol? No, es la iglesia. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2:4, ¿no? El cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya, entonces, la palabra sentarse, vamos a Isaías, a ver la palabra sentarse. Isaías capítulo 40, verso 22. Gloria a Dios, hermano. Dice así:
del verso 21, no sabéis, no habéis oído, nunca os ha dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Está hablando de Dios, el Todopoderoso. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como gusanitos, como langostas, hormiguitas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Gloria a Dios, hermano. Está hablando del poder, la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ya, cuando dice que Dios está sentado en el planeta Tierra, ¿es literalmente que Dios está sentado ahorita en el planeta Tierra? No. ¿En qué parte estará? ¿En África? ¿En América? ¿Dónde estará sentado? No está hablando de literalmente que está sentado. Cuando dice que Dios está sentado, está hablando de que Dios tiene dominio sobre la tierra. Dios tiene dominio, autoridad sobre el planeta Tierra y sobre sus habitantes, que son como hormiguitas, como langostas. Cuando habla de sentarse en la Biblia, hermano, hay que ver el contexto y hay que saber, hermano, cómo Dios utiliza las palabras. Cuando Dios habla acá, que Él está sentado sobre la tierra, está hablando que tiene autoridad y dominio sobre la tierra. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Bendito sea Cristo. Dice así. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia, ya, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta ramera, que es simbólico, está sentado sobre muchas aguas. Cuando habla que está sentado en el mar, no, se va a hundir, hermano, se hunde. No es literal. Vamos a ver, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu del desierto, y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedra preciosa y todo. Entonces, cuando habla de que la mujer está sentada, hermano, sobre muchas aguas, la Biblia dice que las muchas aguas, hermano, son los reinos de la tierra. Las muchas aguas son los reinos de la tierra que han fornicado, han convivido con la ramera. O sea, cuando habla que la ramera se ha sentado sobre muchas aguas, que son pueblos, tribus, etnias, reinos, está diciendo que esta ramera tiene autoridad sobre reinos, pueblos, naciones. Esta ramera tiene autoridad sobre pueblos, reinos, naciones, los domina. Y han convivido con la ramera y han bebido de su fornicación. O sea, la palabra sentarse quiere decir domina, dominio. Amén, hermano. Vayamos también a Apocalipsis, capítulo 18, verso 7. Dice así: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O dice, yo estoy sentada como reina, está hablando que está sentada, está hablando que tiene autoridad como reina, tiene autoridad, hermano, como un rey. O sea, la palabra sentarse habla que tiene autoridad y dominio. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ahora ya podemos entender cuando la Biblia nos habla que el anticristo se va a sentar en el templo. Lo que está diciendo es que el anticristo, hermano, va a tener dominio sobre la iglesia. Va a dominar la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido en que Dios va a permitir que el anticristo persiga a la iglesia y martirice a la iglesia, hermano,
Porque en la persecución la iglesia va a ser perseguida. Gloria a Dios, hermano. Cuando la iglesia en la gran tribulación, hermano, sea perseguida, la iglesia, hermano, va a seguir predicando, pero va a escapar. Cristo dijo, cuando te persigan para matarte, Cristo dijo, no pongas tu pecho. No. Yo no te estoy diciendo que tú pongas tu pecho y que tú... no. Cristo dice, escápate. Escápate para que prediques la palabra. Gloria a Dios, hermano. Ahora, si te agarran es otra cosa. Ya, tú eres mártir. Vas a ser mártir, te van a cortar la cabeza, te van a crucificar. Y eso pasó a la iglesia. La iglesia fue martirizada. Cuando Roma persiguió a la iglesia, hermano, Roma tenía dominio y poder sobre la iglesia humanamente, físicamente. Dios le dio esa libertad, esa autoridad a Roma para que persiga a la iglesia y mate, queme, crucifique y eche a los leones a los cristianos. ¿Quién le dio la autoridad a Roma para que masacre a la iglesia? ¿Dios o el diablo? Te pregunta básica, fácil, hermano. ¿No decimos que Dios pone reyes, quita reyes? ¿No decimos que Dios gobierna? Lo que dice la Biblia es verdad. Nabucodonosor dice, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Entonces, ¿quién le dio la autoridad a Roma, a Nerón, a todos los emperadores de 300 años para masacrar a la iglesia? Fue Dios, hermano. Dios. Entonces, similarmente, en la persecución, en la gran tribulación, Dios le va a dar al anticristo la autoridad, el dominio para perseguir de nuevo a la iglesia y para matar a cristianos, los que van a ser mártires, porque no todos van a morir. Los que van a ser mártires van a morir en la gran tribulación. Gloria a Dios, hermano. Por eso dice que el anticristo va a tener dominio sobre la iglesia y se va a hacer pasar como si fuera Dios. Pero, hermano, la iglesia nunca fue derrotada por la espada de Roma ni por la espada del anticristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, eso es lo que la palabra nos muestra acá, porque el anticristo va a aparecer no porque él, hermano, tenga habilidad y poder propio y él lo decida y él quiera y él planifique, no. El anticristo va a aparecer cuando Dios determine que aparezca. Gloria a Dios, hermano. Algunos dicen, no, el anticristo viene, y los que no conocen la palabra dicen, uy, el anticristo puede venir, el anticristo puede venir, uy, y están asustados, uy, ya viene. ¿Pero por qué? Se asustan porque cuando el anticristo venga, no es porque él es campeón, él es capo, él es tigre y él sabe hacer las cosas, no, el anticristo va a aparecer y va a tener dominio porque Dios le va a dar el dominio, porque Dios le va a dar la autoridad al anticristo, porque el que pone emperadores, el que puso a Nabucodonosor, ¿quién fue? Dios. El que puso a Ciro fue Dios. El que puso a Alejandro Magno fue Dios. El que puso a los Césares fue Dios. Gloria a Dios, hermano. Y el que va a poner al anticristo, ¿quién es? Dios también. ¿O no? El anticristo, hermano, le va a ganar la guerra a Dios y Dios le va a decir, ya anticristo, tú vas a venir acá 20 años. El anticristo va a decir, no, yo vengo acá 5 años. Y el anticristo le hace la guerra a Dios, le gana a Dios la guerra y aparece en 5 años. ¿Usted cree que va a pasar eso? Por favor, hermano. El anticristo, el diablo, es un insecto ante Dios. No es nada. Es una larva ante Dios. Él no le gana ni una batalla a Dios. O sea, ahí, hermano, yo escucho comentaristas en internet. Uy, ya viene el anticristo. Pero, ¿qué el anticristo? Sí va a venir, pero va a venir cuando Dios le suelte la correa, cuando Dios le suelte la cadena. El diablo no le gana ni una a Dios, hermano. Es un mal necesario que va a aparecer. Entonces, nosotros entendemos por la palabra de Dios que, hermano, primeramente tiene que venir la apostasía y el anticristo. ¿Ya? Y el anticristo, cuando aparezca, va a perseguir a la iglesia.
va a perseguir a la iglesia. Pero la iglesia no va a ser derrotada por el anticristo. Va a haber mártires, pero no va a ser derrotada. Y hermano, y cuando el anticristo esté ahí martirizando, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, hermano, Cristo. Aparecerá Cristo como un relámpago, aparecerá el Señor. Y ya están cayendo los juicios, las plagas, los terremotos, los maremotos, la guerra, las hambrunas, las estrellas caerán, estrellas no, o sea, ahora entendemos que el meteorito asteroides caerán sobre la tierra, hermano. Y el anticristo persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos, y los juicios cayendo, y el sol quemando a las personas, y la oscuridad de las tinieblas. Y en ese momento viene Jesucristo y levanta a su iglesia y lo agarra al anticristo, hermano, y lo lanza al lago de fuego con el diablo. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está revelando, porque no habla de un templo literal. Ahora el templo es la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Pastor, ¿y si Israel construye el templo? Que construyan, pues, que construyan 3, 4, 5 templos, no hay problema. Si Israel construye el templo, porque están construyendo el tercer templo, déjalo que construyan. Pero ese templo no es nada. Israel ha sido desechado como pueblo de Dios. ¿Pueden ser salvos? Sí. Pueden ser salvos si reciben a Cristo. Y si construyen el tercer templo, que lo hagan. Pero ese templo no es nada. Ya no representa nada. El templo ahora somos nosotros. Somos nosotros el templo. No, pero cuando se construye el templo, ya la iglesia ya tiene que irse. ¿Así? ¿Y qué tal si construyen el templo? Y la iglesia sigue acá. ¿Qué harían? ¿Cambiarían de enseñanza? No, hermano, no hay que preocuparnos por ese templo que quieren construir, está construyendo. Hay que preocuparnos por eso. Porque eso ya no es nada. Ahora el templo somos nosotros. Ahora, el pueblo de Israel que está allá es un pueblo, es una nación que Dios escogió tiempo pasado para llevar la palabra al mundo entero, pero ellos no cumplieron la misión. Ellos agarraron la palabra y se creyeron los únicos. Se creyeron los únicos. Y Dios los desechó como nación, pero también pueden ser salvos. Pero pastor, pues el pueblo ha regresado allá y esa es la señal. No, hermano. La Biblia dijo que Israel iba a ser asolada todos los tiempos. Daniel dice que la devastación contra Israel iba a ser todo el tiempo. O sea que Israel va a ser castigado, asolado, guerras. Israel no va a tener paz. ¿Por qué? Porque ellos desecharon a Cristo. Y hasta ahora lo desechan, porque ellos desechan a Cristo. Hasta ahora Israel desecha a Cristo. Dice, no, Cristo es un falso. Por eso esa nación de Israel que está ahora allá sigue siendo asolado, porque el profeta Daniel dijo que las devastaciones, las asolaciones durarán por los siglos siempre. Por eso cuando yo veo ese pueblo de Israel que está siendo castigado, yo digo, ese es el juicio de Dios, esa es la palabra de Dios que se ha cumplido. Pero eso ya no es ya. Ellos lo que tienen que hacer es arrepentirse y recibir a Cristo como tú y como yo, hermano. Porque si ellos siguen negando a Cristo, rechazando a Cristo, pensando que Cristo es un falso, entonces, hermano, ¿qué paz va a haber ahí? ¿Qué paz va a haber en ese pueblo? Si ese pueblo crucificó y siguen crucificando a Cristo negando. Porque oficialmente ese pueblo es, hermano, anticristiano. Aunque usted no lo crea. Anticristo, aunque usted no lo crea. Porque ellos rechazan a Cristo como el Mesías. Rechazan a Cristo como el Salvador. Pero pastor, hay que orar, yo no estoy diciendo que hay que orar por Israel. Por Perú también. Por Venezuela también. Por Colombia también. Por Ecuador, por todo el mundo hay que orar, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el anticristo entre al gobierno, va a perseguir a la iglesia, va a tener dominio, cierto dominio sobre la iglesia, porque Dios lo permite. Amén. Cuando él diga, ya los tengo, los acabo todos, viene Cristo y se le acaba la fiesta. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos, póngase de pie, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor.
Dígale, Señor Dios mío, gracias, porque yo también fui un anticristo. Yo también, Señor, fui un anticristo. Perdóname.